Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, escuchando los cortes anteriores, la verdad que dan ganas de decir, bueno, ya digan lo que piensan, señor Sánchez, digan lo que piensa, señor Puente, porque solamente les faltaría decir, ¿quieren que les atendamos? Es muy sencillo, sean etarras, o proetarras, o golpistas, o prófugos, o gente de Podemos, pidiendo papeles para gente que ha entrado ilegalmente en España, y entonces les haremos caso siempre y cuando nos garanticen el sillón. Bueno, vamos con más actualidad del día. Seguimos con problemas en los AVEs, Madrid en dirección a Barcelona y viceversa. Todo está hecho un auténtico desastre. Siguen pasando los días y seguimos descubriendo que la red ferroviaria estaba destrozada. Bueno, para empezar, en unos minutos tendrían que empezar a salir los últimos AVEs del día, de Madrid en dirección a Barcelona y viceversa, pero las cosas funcionan tan bien en Adif, Carlos, que hoy nos hemos enterado de que Renfe, Irio y Wigo se han visto obligados a suprimir estos trayectos. Les venimos contando desde hace días cómo las limitaciones de velocidad se están multiplicando por toda España, pero muy especialmente en ese trayecto Madrid-Barcelona. Y claro, ¿esto qué está haciendo? Pues provocar grandes retrasos, algunos de más de hora y media. ¿Qué es lo que sucede? Pues que los últimos trenes del día llegaban tan tarde que Adif no tenía margen para que los trenes auscultadores revisaran las vías antes de que empezaran los del día siguiente. Y ante esta situación, pues en vez de acelerar los arreglos, que hubiera sido lo más lógico, ¿no? Digo yo, pues se ha tomado esta decisión salomónica que afecta desde hoy a 3 trenes de Renfe, los que salen de Atocha a las 8:27 y a las 9:07, y el que sale de Barcelona a las 9:05, y a los trenes Wigo que salen desde Madrid a las 9:02 y de Barcelona a las 6:25 de la mañana. Todos estos trayectos, repetimos, desde hoy quedan suprimidos. En el caso de Irio ya estaban cancelados desde la semana pasada, pero Carlos, luego, pues sí, funcionan las cosas muy bien y como dice Puente, con los que le criticamos es poco menos porque le tenemos envidia, ¿no? Fíjate, en esa comparecencia llegó a admitir, luego repasándola, me di cuenta, utilizó el adjetivo pésimo para el servicio de cercanías en Cataluña, que me hace mucha gracia. Ahora lo nombran en catalán y es como si fuera ya un problema de Cataluña. Dice, el Rodalíes. Y como es el Rodalíes, ya no es mío. No, es tuyo. Es tuyo, Óscar Puente. Es tuyo, Pedro Sánchez. O sea, habéis firmado un traspaso que tiene una serie de tiempos. La sociedad mixta famosa está ya prefigurada, pero no está traspasada la competencia. Es decir, cuando esa sociedad mixta se encargue del tren, efectivamente el control lo tendrá Cataluña, lo tendrá la Generalidad Catalana. Pero hoy por hoy, ese servicio ferroviario es del Gobierno de España. Dijo, sí, está en una situación lamentable, está pésimo, pero no pienso dimitir. Pero, o sea, estás reconociendo que tienes un tren pésimo y te da olímpicamente lo mismo. Lo que pasa que aquí el comodín que utilizan, Carlos, siempre es de, bueno, esto viene de la época del Partido Popular, que sirve tanto para el Rodalíes, claro, como para el AVE, ¿no? Dicen, bueno, es que claro, lo dejaron tan mal en el Partido Popular que ahora nos está costando. En 8 años de tramas, de corrupción, de prostitutas enchufadas, de dinero saliendo por todas partes, de oro de Venezuela, de petróleo de Venezuela, de depósitos fiscales, no nos ha dado tiempo. Claro, estábamos tan enfocados en intentar borrar la memoria de ETA que como para estar preocupados por ustedes. De todas formas, al final Dios los hechos bendito. le desmienten, ¿no? Porque tú lo mencionabas hace unos minutos. Hoy hemos sabido que Bruselas en 2023 le dio a España 111 millones de euros precisamente para la renovación de las vías y de las traviesas porque vio que las de la línea del AVE Madrid-Sevilla estaban completamente destrozadas. Bueno, ¿qué ha pasado con ese dinero, no? El otro día comentábamos también... ¿Quién ha pasado? Más bien, claro, habría que ¿quién decir. ha pasado, no? Bueno, pues el Partido Popular en Europa ya ha pedido explicaciones para que, bueno, pues se investigue, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese dinero? Porque la semana pasada les contábamos también, lo contaba, creo recordar que era Antonio Vega en ABC, que había más de 30 y pico mil traviesas defectuosas que no se habían renovado, ¿no? Pero luego, como decimos, Puente dice, todo es culpa del Partido Popular. 2023, ahora que yo sepa, gobernaba el Partido Socialista. A los queridos burócratas, lo de queridos con toda la ironía de la Unión Europea, les recomendaría, antes de seguir con la cosa esa maravillosa de, no es que quien lo dice es un euroescéptico, no sé, viendo cómo actúan ustedes, ¿en serio puede haber algún euroforofo? O sea, es dinero que ustedes nos sacan a todos nosotros. Pues si alguien tiene dudas de cómo se alimenta la Unión Europea, que se alimenta, pero bien, se alimenta básicamente en base a una cartera tributaria, pero sobre todo con parte de nuestro IVA. Cuando ustedes pagan el IVA y se dan cuenta de que no solamente les han limado el sueldo con el IRPF, con las cotizaciones, que cuando van a comprarse una casa, si es de segunda mano, entra el impuesto de transmisiones patrimoniales, que cada vez que mueven una ceja cae el impuesto sobre las cejas. Bien, aparte de todo eso, después de pegarse con Hacienda y con la Seguridad Social para intentar poder alimentar a su familia, se darán cuenta de que cada vez que van a comprar cualquier cosa, por muy necesaria que sea, paga un IVA. Bien, pues de ese IVA una parte muy importante acaba en la Unión Europea. ¿En algún momento, burócratas de la Unión Europea, ustedes van a empezar a vigilar qué se hace con nuestro dinero? ¿O es que como es nuestro dinero les importa un soberano comino que los cominos son suyos, por lo visto?
Bueno, pues a ver si en Europa pues efectivamente hacen lo que tienen que hacer y aquí indagan qué es lo que ha hecho este gobierno, como decimos, con esos 111 millones que nos dieron teóricamente para renovar las vías y traviesas de la línea del AVE Madrid-Sevilla. Bueno, mañana, a todo esto, hay que decir que comparece Óscar Puente, en este caso en el Congreso. No sé si va a dar algo más de sí de lo que dio el otro día su comparecencia de 7 horas en el Senado. Es 7 horas, que se dice pronto. Ya te adelanto que su chulería siempre da más de sí. Eso es verdad. Eso es una cuestión infinita, es como el cobro de los impuestos. Siempre son infinitos y más allá. Va a comparecer Óscar Puente porque Sánchez ya nos han dejado claro que hasta que no pasen las elecciones en Aragón, que son el próximo domingo, pues no va a decir nada. Ahora bien, ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Pues lo decías tú antes, llamar a declarar a Alberto Núñez Feijóo, en este caso por la Dana. Todos los grupos han ido hoy al ataque, pero particularmente Bildu y Esquerra, y luego es verdad que vamos a tener tiempo de comentar lo que ha sucedido en esta comisión de investigación con la portavoz del Partido Popular, la portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, pero sí quiero que escuchen un adelanto de lo que ha sucedido con la presidenta de la comisión, con la socialista valenciana Carmen Martínez, que se ha convertido en férrea defensora de cualquiera que atacase a Feijóo. En el caso de este fragmento que van a escuchar, en defensora de Óscar Matute, que es el líder de los proetarras en el Congreso, al que el líder del Partido Popular le había reprochado pues precisamente sus alianzas con los terroristas. Señor Feijóo, traiga el monográfico cuando lo desee. Le llamo al orden por primera vez, señor Feijóo. No se preocupen que le voy a dar más tiempo porque es evidente la estrategia. Agradezco la sinceridad, señora presidenta. Dice que se da cuenta de mi estrategia. Señor Feijóo, ¿usted va a respetar la presidencia o va a hacer lo que le da la gana? ¿Usted me va a respetar a mí o no? No se desvíe continuamente del tema. Muchas gracias, presidenta. Es una pena que no ejerza usted la presidencia del Congreso de los Diputados para que el presidente y su gobierno contesten a lo que le preguntamos. Ha habido fragmentos absolutamente abominables, sí. Lo digo literalmente. O sea, en un presidente de comisión no puede ejercer como si fuera de partido, y esta persona no ha ejercido como si fuera de partido, ha ejercido como si fuera el partido. Literalmente. Ha habido un fragmento, luego se lo vamos a mostrar, sí. Con Gabriel Rufián, que le ha faltado, pero literalmente, sacarse la cerveza y las rabas ahí, encima. Poner los pies encima de la mesa, que sí, que vale, que venga. Expresiones de estas literales, que vale, que venga, que sí. O sea, pero lenguaje de tasca, lenguaje tabernario, una actitud absolutamente chulesca, y la presidenta socialista de la comisión de investigación repitiéndole: no, si quiere hacer una pregunta más, señor Rufián, no se preocupe. Que no quiero. Si se la va a contestar, sí, ya, total, para lo que me va a contestar. No, ahora le va a contestar. Alberto Núñez Feijóo les miraba y decía: ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El dúo sacapuntas o esto qué es? O sea, una cosa patética. De hecho, es lo más comentado del día de hoy, con lo cual yo deduzco que no le ha salido muy bien la jugada al Partido Socialista, que pretendía pues volver a meter el dedo en la llaga con el tema de la Dana a unos días de las elecciones en Aragón, y como digo, yo creo que no les ha salido bien la jugada, porque ahora mismo en todos los periódicos las portadas lo que hacen precisamente referencias a eso, ¿no? O sea, a esa actitud de la presidenta de la comisión, que ha llamado poderosamente la atención. En todos los partidos se ejerce una cosa que es absolutamente dantesca, que es una especie de pleitesía al jefe, una especie de sumisión al jefe, que da vergüencita ajena. ¿Vale? Unos más, unos menos, pero da vergüencita ajena. Pero lo del Partido Socialista exagerado. Es que no es sumisión al jefe, es humillación al amo. Es humillación al amo. O sea, evidentemente a esta persona le han dado instrucciones de lo que sea con tal de aplastar a Alberto Núñez Feijóo. Evidentemente, es que es ver las imágenes, escuchar las conversaciones y dices: ¿pero esto qué es? De todas formas, luego vamos a repasar, como bien dices, algún fragmento más, como ese de Rufián. A partir de las 2:30, 3 de la mañana, donde el lenguaje es un poco más fino, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, en página de corrupción, Carlos, hoy tenemos muchas noticias sobre la mesa. Declaración de Santos Cerdán y Antonio Hernando en el caso de la cloaca, ahora hablaremos de ello. Devolución del caso de los presuntos amaños en la adjudicación de obra pública a la Audiencia Nacional. Y Zapatero, mucho Zapatero. A mediodía hemos sabido que el juez Antonio Piña ha decidido inadmitir finalmente la querella de Actoir contra el expresidente del Gobierno por su presunta colaboración con Nicolás Maduro en el sostenimiento de una red criminal. Ahora bien, más allá de que se le pueda juzgar o no por los mismos delitos que al dictador venezolano, las cosas se le complican cada día más, y tal vez por eso esté tan escondido. En campañas electorales le hemos visto a Zapatero por todas partes, y en esta de Aragón, pues desde luego está muy escondido, porque no le hemos visto ni una sola vez. ¿Está corriendo por el Pardo? Ah, bueno, claro. Tiene mucho que hacer. Sí. Bueno, cuenta hoy Esteban Urretieta en el diario El Mundo que el 45% de los ingresos de la empresa de
de Julio Martínez, el empresario detenido por presunto blanqueo de capitales en el seno de Plus Ultra, iban a parar precisamente al expresidente del Gobierno. El porcentaje da buena cuenta de por dónde van las sospechas de la investigación, pero es que además este fin de semana el propio Urreztieta ponía cifras sobre la mesa porque aseguraba que en los últimos 6 años Zapatero habría cobrado de Análisis Relevante, que es como se llama la empresa de este amigo con el que iba a correr a esa zona restringida del Pardo, 450.000 euros, 75.000 por año en concepto de asesoría global, que esto, claro, así de genérico, ¿verdad? Estas facturas, según añade hoy Entre Ambas Aguas en el debate, habrían sido encontradas precisamente en el registro que hicieron de su casa y de la casa de Julio Martínez. En total, ascendían con IVA a 555.700 euros y la policía apunta esta información, sospecha que fueron trabajos simulados. Oye, vamos a hacer un ejercicio matemático. Vamos a ver, si en la empresa Análisis Relevante, que análisis no sé si era, pero relevante era del todo. Bien, si el 45%... Cero empleados, ¿eh? Cero empleados. Si el 45%, es decir, prácticamente la mitad, se la llevaba un señor llamado Zapatero, y luego tenía determinada relación también mercantil con la empresa de las hijas de Zapatero, ¿vale? Con What the Fuck, ¿vale? Si en medio algo, digo yo, que tendría que llevarse el dueño de la empresa, Julio Martínez, exactamente esta empresa que se dedicaba. O sea, aparte del reparto de dinero, ¿a qué se dedicaba? Porque por aquí 45% para Zapatero. Algo se llevaría a la empresa de las hijas, ¿no? No sé, vamos a ponerle un 10 o un 15. Digo yo, ¿no? Pues de ahí las sospechas de la policía, Vamos, ¿no? Digo yo que el resto se lo llevaría Julio Martínez, exactamente la empresa que se dedicaba. Pues hombre, blanco y en botella, ¿no? Sí, ¿no? Y, Sí, blanco y en botella. Sí, sí, luego hablaremos de blanco. Blanco y en botella también aparecía por ahí. Seguro, vamos. Bueno, o sin botella. Con todos estos datos sobre la mesa es fácil pensar que hay muchos interesados en que nada de esto salga a la luz, ¿no? Bueno, pues ahí es donde entra en juego la noticia que hoy publica Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, donde desvela que la cúpula sanchista de la policía habría paralizado la investigación del presunto chivatazo denunciado en el caso de Plus Ultra. Recordarán que su día ya les contamos que a los detenidos por ese presunto blanqueo de capitales en el seno de esta compañía, que recibió 53 millones del Gobierno, había recibido un chivatazo y que gracias a eso, ¿qué pudieron hacer? Pues antes de que les detuvieran, se deshicieron de sus teléfonos, borraron emails, esto que se lleva tanto en el Partido Socialista, y ahora lo que nos cuenta Miguel Ángel Pérez es que parece que esto ya no se va a investigar. ¿Por qué? Pues porque, tal y como le dicen sus fuentes, la actual cúpula de la Policía Nacional se encuentra sumida en el mayor grado de politización desde el inicio de la democracia. Y aquí ya lo hablamos cuando empezamos a hablar de todo este asunto, ¿no? Que precisamente podía haberse quedado la UDEF con este caso para hacer una voladura controlada de algo que les podría traer muchos problemas a todos. Mira, hace mucho tiempo les empezamos a contar historias de una persona llamada Segundo Martínez. O sea, yo entiendo que para una persona normal que se dedique a su trabajo, que es lo que hay que hacer, claro, el contenido y la complejidad de las tramas actuales que rodean al Partido Socialista es tan brutal, que resulta difícil seguir la pista de todas las personas de las que les vamos dando información. Pero quédense con este nombre, Segundo Martínez, y simplemente hilen una serie de hechos. Segundo Martínez era y es el comisario de referencia, ya no está como comisario, pero fue el comisario de referencia de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que fue su responsable de seguridad en Moncloa. Bien, Segundo Martínez, posteriormente, y en épocas recientes, pasó a trabajar para Huawei. Sí, la misma Huawei que nos ha implantado los sistemas informáticos necesarios para poder hacer las escuchas policiales, Sitel, ¿vale? Bien, vamos, traducido, que esas empresas pueden tener acceso a los audios interceptados antes incluso que el propio juez, antes incluso de que el juez decida qué información o qué grabaciones tienen que entrar en un sumario o se tienen que desechar porque no son relevantes. Pero a lo mejor tienen información sobre la vida privada de la gente, ¿verdad? Y a lo mejor eso sirve para otros fines. Bien, pues Segundo Martínez es el responsable de todos esos contratos, de todas esas entradas, y ha sido el responsable, porque se le ha permitido entrar con Pedro Sánchez, del rediseño de la policía. Así nos lo han contado nuestras fuentes policiales y así se lo hemos ido contando en Libertad Digital. Bueno, pues Segundo Martínez sigue siendo la persona de los recados de José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, si tienes esa influencia en la policía como para salir adelante de determinadas investigaciones. Bueno, pues eso es lo que les podemos contar, que parece que ahora mismo pues ese chivatazo, que además a muchos les recuerda al caso Faisán, pues lo que han decidido es ocultarlo y de momento no lo vamos a investigar porque aquí podría salir, como decimos, mucha gente mal parada. Se han hecho un García Ortiz. Sí, claro. Tiquití, tiquití, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bueno, por eso decía yo que estas prácticas son muy comunes en el Partido Socialista. Pero además de todo esto, Carlos, hoy han comparecido ante el juez tanto Santos Cerdán como Antonio Hernando por la trama que salpica a Leire Díez. Y recordarán que la fontanera de Ferraz se presentaba así.
Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno. Bueno, pues hoy Menos mal. tanto Cerdán como Hernando han reconocido que efectivamente sí que se reunieron con la fontanera en Ferraz. Ya saben que la primera reunión de la que tenemos constancia coincide con la carta del hombre enamorado de Pedro Sánchez y la imputación de su mujer en abril de 2024, pero ellos dicen que no se acuerdan de las fechas, que no conocían a Leire Díez de antes, que hablaron de los audios que tenía en su poder la llamada Policía Patriótica, algunos de ellos, según han reconocido, sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, y que no le dijeron nada al presidente del gobierno. Claro, esto resulta muy curioso, ¿no? Uno es secretario de organización del PSOE, pero no le dice nada al secretario general, y el otro, hay que recordarlo, ahora es secretario de Estado, pero es que en aquel momento era director adjunto del gabinete de presidencia, pero tampoco le dijeron nada a Pedro Sánchez, Carlos. Luego, además, Santos Cerdán ha metido la patita, porque Santos Cerdán ha dicho algo más y ha dicho, no, yo, a raíz de las reuniones que las ha reconocido. Fíjense, qué casualidad, ha reconocido justo las 2 reuniones de las que hemos informado. Qué casualidad, ¿eh? Claro, vamos, que en 2 le hemos pillado y las ha tenido que reconocer. ¿Hay más? Pues juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos. Si las 2 que antes negaban y les hemos pillado han dicho que sí, juzguen ustedes mismos y opinen sobre si creen que puede haber más. Pero él ha dicho una cosa, Santos Cerdán ha dicho, no, yo conocí a Leire y me puse a hablar con ella a raíz de las reuniones. Sí, pues quédense pegados al aparato de radio o al iPhone o al móvil o donde nos estén escuchando o en YouTube o en pantalla grande, donde ustedes quieran vernos o oírnos. Porque les vamos a desvelar un chat en el cual intervenía Leire Díez e intervenía más gente de la cloaca. Y resulta que el 24 de abril de 2024, que todavía no se había producido esa reunión, se produce al día siguiente, el 25 de abril, el 24 de abril, porque reaccionan todos corriendo porque hay que proteger al soldado Sánchez, que hay que correr, que han imputado a su mujer, que está enfadado el amo, que está enfadado. Bien. Pues en ese momento, una de las personas de la cloaca se pone en contacto con Leire Díez y le ofrece un material contra la policía y contra la Guardia Civil, y un material contra Manos Limpias, y un material contra el Partido Popular. Y dicen abiertamente, tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. Bien, y en ese momento se ponen a hablar con Leire Díez. ¿Y saben lo que ocurre? Que Leire Díez, a las 23:52 horas del día 24, es decir, antes de la reunión, le dice, estoy hablando con Santos. ¿Cuándo podríamos tener los audios? Bien, pues hoy Santos Cerdán ha dicho que solamente se puso a hablar con esta persona, con Leire Díez, después de la reunión. Miren, Santos Cerdán ha acudido a sede judicial en condición de testigo. Y como testigo no se puede mentir. Tiene obligación de decir verdad, claro. Y si mientes, es un delito adicional. Falso testimonio. Claro, sobreentiendo que a él ya, con la lista que tiene, le dará lo mismo. Ya lo cometió en su día en el Senado, ¿vale? Ya presumiblemente pudo cometerlo. Pues lo digo simplemente, por si nos estás escuchando, en fuentes judiciales o en el juzgado del señor Zamarriego, que tomen nota. Porque aquí tenemos el chat, pero a disposición de quien quiera. ¿Sabes cuál yo creo que ahí va a ser la estrategia de Cerdán? Cerdán ha reconocido reuniones, pero en todo momento él dice que no se acuerda de la fecha. Con lo cual deja una puerta abierta a luego, selectiva. Claro, luego puedo cambiar y decir, bueno, yo dije 2 reuniones, pero no dije en qué fecha, no lo sé. Lo mismo que pero... borramos un móvil, claro. Lo mismo que borramos un mail, borramos la memoria. De todas formas, hemos visto hoy cosas muy curiosas en esas declaraciones, porque a mí también me ha llamado la atención que Santos Cerdán se desligue completamente de Leire Díez, vamos, que la conoció allí, que no la conocía de antes, que no tenía ningún tipo de relación, pero luego reconoce que cuando salió de prisión, que Leire Díez le llamó por teléfono, que claro, a mí esto me hace mucha gracia. Habían ¿no? hecho una amistad brutal en 2 reuniones. Sí, claro. Sí. ¿A ti no te pasa eso? Bueno, pues no tanto como a Leire debe ser. No sabes ni para qué vas, no hablas con tu jefe de aquello a lo que has ido en la casa de tu jefe, porque era en Ferraz, y luego, oye, se te olvida todo, no te acuerdas tal, pero cuando sales de prisión te llaman. Y es luego, una cosa fíjate, muy habitual. En ese chat ella hace referencia a Santos, no a Santos Cerdán o a Cerdán. Al final ¿no? Es un poco un tono más coloquial. Es que además la frase, exacto, la frase la da con una vitalidad absoluta. Dice, estoy hablando con Santos. Sí. O sea, le faltó decir, me coges aquí haciéndome una tortilla para cenar. O sea, estoy hablando con Santos. Ahora se lo digo, ¿vale? Que cuándo nos puedes pasar el material. Vamos, ni protocolaria ni nada. ¿Por qué? Porque era totalmente habitual hablar con Santos Cerdán por parte de Leire Díez. ¿Por qué se fue a entregarle el pendrive? ¿Cuántos militantes, cuando abandonan el Partido Socialista, se plantan en el despacho, además lo hacen público, y dicen, voy a entregárselo y solo a Santos Cerdán? Y Santos Cerdán le dice, sí, ven aquí, Leire Díez. Ven y dame el pendrive. En fin, bueno, como nos vamos ya a la tertulia, Carlos, simplemente 2 titulares más. Hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo ha devuelto a la Audiencia Nacional la trama de los presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, después de que, bueno, pues Ábalos renunciase a su acta de diputado. Y claro, veremos a ver, porque esto lo que supone es que se puede alargar pues mucho más tiempo del esperado. Para empezar, porque en la Audiencia Nacional los plazos van mucho más lentos, y para seguir, porque además luego pues tienen otra instancia a la que recurrir de manera adicional. Con lo cual, veremos a ver, hay quien habla de
de que nos vamos a 10 años para tener una sentencia firme. Sí, sí, perfectamente. Con lo cual le han hecho el favor del siglo al Partido Socialista. Nos vamos a la tertulia.